de contar con una unidad especializada, por ejemplo, personal hablante que pueda dar atención cuando llegue alguien que se comunica, proporcionar un mejor servicio. No interrumpa, no lo escuché desde el inicio. En el último comentario no lo escuché. Donde dice con pertenencia cultural una política pública. También me parece muy importante que cada institución, del nivel que sea y del tamaño que sea, ¿no? Municipal, estatal, que tenga una unidad especializada donde cuente con personal indígena que sea hablante para que pueda proporcionar un mejor servicio. Ya hablemos de salud, de educación, incluidas las universidades. Gracias. Sí, Alfredo. Nada más lo que dice Memo, abundar un poco en el término de que la identidad es una cuestión y la ciudadanización es otro asunto. Para mí, lo que dice Memo es cierto, el Estado tiene que garantizar que cada persona tenga un nombre, tenga una nacionalidad, tenga una ciudadanía. Esa es ciudadanía. La identidad son los otros aspectos que es el idioma, es el vestido, es la preservación, el mantenimiento de las manifestaciones culturales. Entonces sí tenemos que separar esa parte. El primer objetivo es el Estado deberá cumplir su obligación de ciudadanizar a todos sus habitantes, a todos sus ciudadanos, ¿sí? Y la otra parte, que es la de mayor incidencia también, es la preservación, o no la preservación, porque eso no le toca al Estado, le toca también mucho a la gente, dar las herramientas para que las culturas mantengan su identidad, su idioma, todas esas cosas que tienen que hacer ellos, pues, ¿no? Entonces yo sí lo separaría de ahí, sí, porque no es una acción de registro civil lo que te da la identidad. Claro. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces continuamos con la unidad. Carlos, sí, es sobre las propuestas que nos están girando aquí, ¿no? Y otra vez, para dar un ejemplo, ¿no? De cómo la falta de visualización de esta nueva relación con los pueblos indígenas nos está llevando a tener una mala planeación, y por consiguiente son 5 años de mala planeación de la política estatal, por más buenas intenciones que lleguemos a tener. Aquí la cuestión, por ejemplo, y en el Foro de Desarrollo Social vienen nuestros objetivos. Los objetivos no están en base a la idea de una política social. Por ejemplo, el punto 2, garantización de la cultura y respeto hacia las culturas indígenas, eso tendría que ser parte del foro, que es dentro del punto de cultura, que ya pasó. Si se fijan, la transversalización del tema indígena no está, todavía sigue focalizado y asistencializado a la cuestión del desarrollo social. Esto tiene que ver con una dinámica tradicional que tenemos, y es un hábitus de la cultura que debemos de romper, pero tenemos que hacer hincapié en ello. Luego vienen algunas cuestiones que no están respetando los derechos de los pueblos indígenas. Ya lo mencionó Martín, un proceso diferenciado, aparte, sobre los pueblos y comunidades indígenas, en base a sus sistemas normativos internos, con transparencia, porque uno de los retos que tiene, sabemos que la COEPI está haciendo los foros, pero no se están publicitando a la misma nivel que se está publicitando todo lo demás de los foros de desarrollo social, no está en los tiempos de los pueblos y comunidades indígenas. Fue algo que está trabajando y está luchando la COEPI, pero que no ha sido parte del desarrollo integral del Estado, y aquí es una cuestión a llamarle a la atención a todo el gobierno del Estado en ese sentido. Luego, las cuestiones de desarrollo social aquí están mezcladas también con cuestiones de derechos de los pueblos indígenas. Las cuestiones de políticas públicas hacia los pueblos indígenas también están confusas. Y luego, por ejemplo, lo que tiene que ver con preservar las culturas indígenas, que se está manejando como una acción de desarrollo social y no una acción de educación o una acción de cultura, viene una intención mestiza hacia los pueblos indígenas como una política nuestra, que es la del consenso lingüístico. Los pueblos indígenas por algo tienen variantes, por algo tienen sus propias formas de expresión, por algo tienen sus propias formas de decirle las cosas, y también una cosa importante, que nosotros como mestizos no hemos entendido sus propias formas de comunicarse entre ellos a pesar de las variantes. Pero hay una necesidad mestiza para poder aprender más fácil el lenguaje rarámuri, o el lenguaje ódame, o el oroba, o el mixteco, de tener un consenso lingüístico que así se escribe porque así lo dice el Estado que debe de escribirse. Y eso es una violación enorme
a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que los seguimos manejando como una política pública. Y es una observación que, si nuestra idea de entrada es un enfoque de derechos, ya la estamos rompiendo. Y otras, por ejemplo, el fortalecer el acceso a la educación de los pueblos indígenas, si se fijan, la acción no tiene nada que ver con educación. Nos habla de acciones de albergues para gente de tránsito. Entonces, si se fijan, nuestra planeación ya de hecho y lo que nos están planteando como objetivo no está aterrizado en base a lo que es la política. Y eso se debe a que de entrada, por llevarnos con la dinámica, no se planeó bien lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. La ley lo exige, la ley de planeación, en el artículo 9, el artículo 10, dice, tiene que haber su propio sistema. No se cumplió. Ahora sí que o nos vamos con la dinámica, ya no se cumplió, ni modo, o empezamos a presionar, aunque sea a través de este foro, para, independientemente del Plan Estatal de Desarrollo, para mestizos, para la comunidad en general, hacer un borrón y cuenta nueva, y aunque nos tardemos un año, pero tener el verdadero programa de desarrollo para y con los pueblos indígenas. Porque si no, nunca vamos a cambiar y nunca vamos a romper esa dinámica. Y si estamos en la oportunidad de un nuevo cambio, entonces vale decir al sistema de planeación y al sistema administrativo, pueblos indígenas es diferente, pueblos indígenas tienen otros tiempos, vamos haciéndolo en base a otros tiempos. Esa sería la observación y propuesta. Desde luego, permítanme nada más. Esto que estás comentando, Carlos, me parece fundamental y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo quisiera saber de los compañeros que están aquí en este foro, ¿quién se suma a la propuesta de Carlos? Perfecto. Pues, ¿qué les parece si elaboramos entonces una propuesta en ese sentido y que sea la que presentemos ante el plenario? Esa es una propuesta. ¿Sí? A ver, el compañero. Quiero más que me permiten una intervención muy breve. Digo, viendo aquí que existen muchos líderes de grupos indígenas, de pueblos indígenas, ustedes no me dejarán mentir, cuando uno trata de llevar, cuando la gente trata de acceder a algún recurso, algún apoyo, algún programa, pues efectivamente el gobierno tiene esos requisitos. Si bien es cierto, es obligación del gobierno registrar a su población, el hacer todo lo que sea, pero cuando yo gobierno me acerco y la comunidad o ustedes líderes, ¿verdad?, de los pueblos indígenas no no creamos esa conciencia ante nuestros ciudadanos, ante nuestros semejantes, decirle, oye, pues necesitas registrarte, necesitas ir a tramitar lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes han llevado programas a la sierra y efectivamente es que en el INEGI no está. O sea, se debe de hacer algún trámite para que exista en el INEGI, se debe hacer algún trámite para que nosotros tengamos esa CURP, tengamos esa acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque independientemente de donde estemos, debemos de tener eso, aunque el gobierno, sea una obligación del gobierno registrarnos y darnos una entidad, si nosotros, ciudadanía, no ponemos nuestro granito de arena, es imposible, ¿eh? Entonces sí, yo les digo, en el caso nosotros del programa de empleo temporal, es una de las dificultades con las que a veces nos topamos. Y efectivamente le ayudamos a la gente, venga, pues vamos, regístrese, tramítese la CURP, su CURP está mal, le ayudamos a actualizar, o sea, tratamos de ayudarles en la mejor manera, pero sí a veces es necesario que la ciudadanía, que los pueblos indígenas, pues también nos vayamos amoldando un poquito a los requisitos de la actualidad, ¿verdad? Porque no, pues es que yo a mis hijos nunca los registro. Digo, entiendo la cultura y entiendo su manera de vivirla, me queda muy claro, pero a veces también exigimos algo que queremos, pero pues tampoco ponemos en nuestra parte, ¿verdad?, que nos tocan, que es el presentar un documento. Entonces sí, a mí me gustaría nada más esa aportación con nuestros líderes, ¿verdad?, que estos líderes de pueblos indígenas, estos líderes de todas las comunidades, pues también nos ayuden, digo, porque la verdad es que el gobernador indígena tiene muchísima influencia, pues el líder indígena tiene muchísima influencia sobre lo que hagan los demás. Pues si yo digo que está bien, vamos a hacerlo, mucha gente lo vamos a hacer. Entonces sí, yo trataría, ¿verdad?, de que nos ayudaran en esa parte, en poder ayudar y concientizar a la gente, y ya a lo mejor el gobierno tener una mejor logística entre dependencias, para que cuando vaya un programa, pues vayamos muchos y poder aprovechar esa parte. Nada más esa sería mi aportación. Sí, solo con respecto a lo que dice el compañero, perdón, ¿de dónde viene? Es Secretaría de Comunicaciones. Perfecto, yo soy Isela González Díaz, soy directora de Alianza Sierra Madre.
trabajo con pueblos indígenas, no hablo a nombre de ellos, pero sí trabajo con pueblos indígenas desde hace más de 20 años. Yo le diría, con respecto a lo que usted dice, tiene razón, pero la solución no es la que está dando. Tiene razón en el sentido que quienes trabajamos con pueblos indígenas nos enfrentamos a ese problema, que no tienen CURP, que no tienen acta de nacimiento. Sin embargo, quien es el obligado a proporcionar eso es el Estado, es el gobierno, ¿sí? Y creo que como institución deberíamos como institución y organizaciones que trabajamos, algunos en lugares muy accesibles, le voy a decir que no es mi caso. En mi caso es en lugares muy, muy alejados y donde el patrón de asentamiento y demás dificulta ese asunto. Dicho lo anterior, quien debería de estar en contacto, no los pueblos indígenas venir y decir, oye, quiero registrarme, quien debería de estar en contacto son las instituciones y llevar al registro civil y de acuerdo, no solo con el gobernador, de acuerdo con su sistema de gobierno, decir, ahora sí venimos a registrarlos. ¿Por qué? Porque eso le facilita. Yo le pregunto a usted si gente que tiene que caminar 2 días, caminar por la sierra 2 días, para acceder a una oficina de registro civil, ¿se va a registrar? Claro que no se va a registrar. Totalmente. ¿Sí? Y donde nunca ha ido el registro civil, nunca ha habido la presencia del Estado diciéndole, oye, tú tienes el derecho a la identidad, se te facilita eso, etcétera, etcétera. Entonces sí sería como esa puntualización nada más. Por eso mi comentario, o sea, de tener las dependencias, esa coordinación, de poder acudir todos, ¿verdad? Y, oye, tú vas a ir, yo le pongo un caso puntual, en el caso pues, se lleva un convenio con el CHEA, para la gente que participa en los programas que tiene la Secretaría, pues puedan tener un acceso a alguna alfabetización. Pues digo, también nosotros, yo no digo que las instancias de gobierno deben de tener esa coordinación para precisamente, ¿verdad?, ayudarle a esa gente que tiene que caminar 1 día, 2 días, 3 días y llegar a la cabecera municipal. Es esa parte, pero sí caminar.